Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en nuestro cierre de temporada, nuestro final glorioso. Estamos a unos cuantos minutos de poner No me voy de OV7 de fondo, ¿no? Todo a pulmón de Nicho Hinojosa. Es un hasta luego, no un adiós. Güey, qué emoción. Lo decíamos Sí. el episodio pasado. Tú y yo hablando estupideces durante 10 horas sonaba algo insufrible, inlograble. Y aquí estamos ya en el 10º episodio. Un nudo en la garganta y se forma de manera importante. Pero bueno, Una leve taquicardia. Todo va a estar bien. Sí, estoy emocionado, la verdad. Yo también. Ha sido una gran aventura. Un montón de tropiezos ahí con el video, con el audio, sí, con muchas cosas. Perdón por todas las palabras que no se alcanzaron a escuchar por el audio. Pero al final una curva de aprendizaje, al menos en mi experiencia, así, en mi opinión personal, humilde, ha sido una curva de aprendizaje. El audio del episodio muy pasado ya salió bien. No quiero decir nada porque capaz que la cagamos en este nuevamente. pero el audio del episodio pasado como ya salió como bien. el segundo, güey, que grabamos y no grabamos. Sí, que lo dijimos. En algún punto tenemos que liberar la toma prohibida del episodio 2, ¿no? Sí, y nuestros bloopers. Tenemos un chingo de bloopers. No tengo idea de cuántos. De que de repente estamos grabando y decimos estupideces, ¿no? O cuando Armando tuvo que pararse al baño casi de emergencia. Tenemos varios bloopers que alcanzamos a grabar. Con la playera bicolor. Con la playera bicolor. Entonces en algún punto se librarán. ¿Cómo es el plan? Vamos a terminar esta primera temporada de 10 episodios. Luego vamos a descansar unas semanas. Sí, anuncios parroquiales, ¿no? Vamos a darnos un break. Que darnos un break no se refiere que dejemos de chambear. Darnos un break se refiere que vamos a dejar de publicar y de subir. Sí, hay algunas cosas que queremos intervenir, como la página de Instagram. Darle un poco más de prioridad porque pues no subimos nada. Spotify, tenemos que salir a conquistar Spotify, pero eso nos requiere hacer un trabajo importante con el audio. Y no te dije, pero yo tengo ganas de a lo mejor hacer una encuesta. ¿Una encuesta? Ajá, mandar una encuesta a quien quiera y decirnos pues qué es lo que más urge que mejoremos. Así nos lo han dicho 82 veces, güey. Bueno. Ese pinche audio. Bueno, eso y además, pero si escuchamos, se va. Sí. Yo confío en que se va a escuchar muy bonito. Ya le ponemos ahí un realce de graves, que ya aprendí a hacer eso y se va a escuchar bien. Lo que estamos buscando es unas cuantas semanas dejar de pues estar subiendo cosas. Probablemente unas 4 o 5 semanas nos tomaremos. Igual estaremos anunciando cuando regresamos con mucha más fuerza y mucho más punch. La intención es poder estar de regreso antes de que inicie el siguiente ciclo escolar, ¿no? Recordemos que esto lo hicimos no solo para el público en general, que queremos que todo el mundo lo disfrute, pero también como un apoyo por si estás empezando. Sí, sobrevivo. Ya me quieren mandar ahí con los niños presenciales. Ya vamos a regresar a clases presenciales. ¿Ya van a regresar a clases presenciales? ¿A partir del próximo ciclo? A partir del miércoles, ya en mi caso. ¿Ah, sí? ¿En serio? Bueno, pues probablemente es la última vez que veamos a Javi. Terminó la temporada por lo menos y ya se habrá publicado. Para el miércoles ya se habrá publicado el último episodio. Y en general ese es el plan. Va a haber nuevos elementos sorpresa que iremos integrando en los episodios de la siguiente temporada. Ay, güey. Ni yo sé cuáles son los elementos dinámicas, ¿no? Va a haber una ruleta aquí de atínale al precio. No tengo idea, pero sí estaría muy bueno. Tenemos varias ideas que queremos poner. Una pantallita verde, ¿no? Una pantallita de repente así, T-Rex aquí atrás. ¿No? Para hacer exposición. Que atínale al precio era un muy buen programa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y Marco Antonio Regil, un gran presentador. Antes de que. Sí, con su blanca sonrisa. Todo el mundo lo ha dicho que Marco Antonio Regil es. Ya le pegaste el falo por primera vez en este programa. Todo el mundo lo ha dicho que Marco Antonio Regil es el presentador genéticamente modificado para ser conductor de televisión, ¿no? Es perfecto para conducir programas. Sí, es perfecto. Y es una lástima, güey, porque yo disfrutaba mucho Atínale al precio, 100 mexicanos dijeron. Y ya después, cuando este güey empezó a decir que los pobres piensan para ser pobres, ¿no? Vámonos. Sí, él es de ese tipo de personas que creen en el secreto y que la ley de la atracción y que uno es pobre porque quiere ser pobre. Sí, no sabía. Terrible. Me caía muy bien hasta hace 30 segundos. Sí, es una de esas personas que leyó a Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre. Que realmente Robert Kiyosaki lo que dice en ese libro es: si te sobra lana, inviértela, ¿no? Antes de gastártela, inviértela. Es lo que dijo, pero... Lo único que yo sé de ese libro es lo que nos contaba un profesor de mate que tuvimos no sé si tú lo tuviste, yo lo tuve en la secundaria y le encantaba platicar de... ¿Quién? De Pepe Gil, ¿se llamaba? Ah, sí, lo tuve. Sebat, sí. No, era
No nos daba mate, nos daba sus estrategias de inversión sacadas de Kiyosaki. Que bueno, a alguien le habrá funcionado ese libro. No queremos entrar en Honduras. La gente no es pobre porque quiere, ¿no? Hoy vamos a hablar justamente de eso, ¿no? De habrá quien le haya servido, pero eso lo hace un buen libro. Exactamente. Posiblemente no. Y cuando dije que no quiero entrar en Honduras, para nada me refería al país, me refería a Honduras en el tema. Yo encantado entraría a Honduras. No lo conozco, pero encantado entraría. Entonces, Al Salvador pasaron una ley para aceptar Bitcoin como moneda de sí, pago y yo digo, Bukele, wow. ¿no? Pero creo que también hay cosas. No voy a hablar Sí, yo de hay política cosas, porque sí, no no. es el objetivo de este podcast. No el día de hoy. No el día de hoy. el día de hoy. Probablemente en la temporada 2 ya nos dedicamos a hablar de política en algún punto. Puede ser. Pero bueno, Puede que no. ¿empezamos? Nadie sabe. Me parece bien, empecemos. Corre la Furcio. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javi? El día de hoy vamos a estar discutiendo acerca del famosísimo y en mi opinión terrible efecto dodo. Llevamos 10 semanas postergando, anunciando y provocando sobre la discusión, porque en la gran mayoría de los temas, Javi y yo estamos de acuerdo. Creo que hasta le vamos a equipos similares de fútbol, si no me equivoco. Sin embargo, en el efecto dodo nos hemos encontrado en posturas diferentes, En ¿no? territorio hostil. Entonces quisimos que si se tenía que romper la relación, que se rompiera una vez que hayamos terminado la primera temporada, ¿no? Y que si tenían que volar madrazos, que volaran ya que estuviera el 10º episodio publicado, ¿no? Entonces, por eso lo fuimos aguantando. ¿Qué es el efecto dodo, Javi? El efecto dodo en la psicología, más específicamente en la psicoterapia, es la idea de que todas las terapias funcionan, todas las terapias son igual de eficaces y todas las terapias sirven para ayudar a la gente, con lo cual yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. Con el respeto que le merece OnePulse, pero yo difiero bastante de esta idea. Un poquito de historia, ¿no? Porque no fue solo OnePulse. OnePulse fue como la quinta persona a meterse a subirse a la ola del efecto dodo, ¿no? En hacer la revisión de la revisión. La revisión de la revisión, porque ya llevaba una inercia importante. A ver, en el efecto dodo parte de la novela de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Y en Alicia en el País de las Maravillas, en el libro, hay una parte en la que el pájaro dodo organiza una carrera alrededor de un lago, ¿no? Y le dice, cabrones, corran todos en círculo hasta que se seque el lago. Y los tiene un rato corriendo y evidentemente no se termina la carrera porque el lago es circular. Era la carrera sin fin, y después de un rato le preguntan a el pájaro dodo quién ganó, y después de un rato de pensar dice, todos han ganado y todos merecen un premio. Entonces Saul Rosenwig, que fue un psicólogo en los años 30, agarró esta parte del libro y le gustó mucho, y él hipotetizó que los diferentes abordajes de psicoterapia pueden ser exitosos, por lo tanto aplicó la frase de todos han ganado, todos merecen un premio. Y desde ese momento se llamó el efecto dodo o el veredicto dodo, ¿no? Que igual y para la gente que no es psicóloga, hablar un poquito de cuáles son todas esas terapias. Pues a ver, creo que en la universidad nos enseñan 5, 6, quizás es curioso. 7 diferentes modelos terapéuticos, ajá. Y es curioso porque cuando se habló por primera vez del efecto dodo, ni siquiera existía la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que después llegó a robar un spot tan importante. Evidentemente las contextuales no estaban, no había ni embarazo de las contextuales, no estaban ni planeadas. Lo que se caminaba en el mundo en ese momento era un poquito de humanismo. Había psicoanálisis de forma muy fuerte y había conductismo. Pero realmente la madriza en ese momento estaba concentrada entre el conductismo y el psicoanálisis. Y qué interesante, porque si hablas de los años 30, pues también era un conductismo basado únicamente en el condicionamiento clásico. Así es. Que, para los que no son psicólogos, el condicionamiento clásico, que es como el primer desarrollo de la filosofía conductista. ¿Cómo lo explicas tú? Es lo que te sucede, ¿no? Son estas reacciones automáticas de tu cuerpo con las que aparentemente naces, ¿no? Y es el ejemplo famosísimo, los perros de Pavlov, ¿no? Que Pavlov descubre que se puede... ¿Cómo dijiste? ¿Pavlov? De Pavlov. Eso es muy europeo, muy del europeo. noreste para mí. Son bagajes del italiano, ¿no? Sí. Marcar un poquito la fe. Me distraes. Perdón, estabas hablando del condicionamiento clásico. Para los que no son psicólogos o psicólogas, el condicionamiento clásico es
pues este descubrimiento en el que podemos aparear estímulos con respuestas que ya están como programadas en tu cuerpo desde el nacimiento. Por ejemplo, tenemos ya esta predisposición a, si algo se aproxima a tu cara, vas a cerrar los ojos, te vas a proteger, y es algo que no controlas, no lo piensas, es una respuesta innata, ya está en tu organismo y es para proteger tus ojos. Entonces, reflejo rotuliano. El reflejo, ¿no? Entonces, cada que yo acerco algo a la cara de alguien, pues va a cerrar los ojos y no hay forma de evitarlo, a menos que hubiera un daño, ¿no? Por ahí. Entonces, yo puedo asociar la amenaza ocular, la amenaza de que algo me va a pasar en los ojos, con otro estímulo neutro, una cosa que no hace ningún tipo de daño. Vamos a pensar, por ejemplo, que cada que yo diga la palabra sorbete. Vamos a pensar que Pepe dice la palabra sorbete y una corriente de aire es expulsada hacia mis ojos, entonces yo cierro para protegerme del aire. Entonces cada que Pepe dice sorbete, yo cierro los ojos para protegerme de ese aire intenso en mi carita. Y ahora puedo decir sorbete. Y aunque no aparezca, sucedió la magia. Lo hicimos bien. Sucedió la magia, muy bien. Esto es condicionamiento clásico. Para los amigos de Spotify, porque ya vamos a empezar a subir esto a Spotify. Pronto. Le extendí la mano a Pepe y Pepe sin pensarlo me la dio porque está condicionada esa respuesta. Me encanta explicar. Pero eso es una operante, ¿no? Ese es producto del condicionamiento. Bueno, operante. sí, pero es un condicionamiento. Que es lo interesante. Que sirve para explicar la diferencia entre condicionamiento operante. Uh-huh. Condicionamiento operante, como dice su nombre, operante, significa que tú, o bueno, que la persona que es la que está sometida al condicionamiento, en lugar de aparear solamente dos estímulos para que ambos puedan elicitar la misma respuesta, dentro de una situación se tiene que dar una conducta presentada por la persona y a partir del resultado de esa conducta o se aumenta la probabilidad de que suceda o se reduce la probabilidad de que suceda. Es decir, si Javi ahorita me da la mano y yo le hago cara fea y me volteo, entonces la probabilidad de que él intente darme la mano se va a reducir. Sin embargo, si me intenta dar la mano y yo se la estrecho, le digo, Javi, eres el mejor ser humano que he conocido, eso podríamos interpretarlo como un reforzador, en este caso en particular, y la probabilidad de que Javi quiera darme la mano se va a ir para arriba. Entonces, es el condicionamiento operante y el otro era el clásico. El clásico entonces se centra en las respuestas innatas que ya están en tu sistema y efectivamente después de unos ensayos puede que Pepe diga sorbete y yo automáticamente cierre los ojos, haya o no una corriente de aire hacia mis ojos, ¿no? Entonces se hace este condicionamiento. No había en los años 30 todavía el desarrollo del condicionamiento operante, que es, yo soy pésimo en historia, pero si no mal recuerdo fue acabando la década de los 50, sí, cuando empieza a desarrollarse, gracias a Skinner, todo este tema del condicionamiento operante y el resto es historia. Pero, interesante, en los años 30, cuando se hace esta primera aproximación del efecto dodo, había solamente 3 escuelas terapéuticas. Realmente 2, el humanismo era más bien un bonito deseo, ¿no? Un bonito deseo. Realmente lo que había en los años 30 era aplicado a psicoterapia, era psicoanálisis contra conductismo. Uh-huh. Conductismo más en un condicionamiento clásico. Entonces, en esta época se menciona que conductismo, el bonito deseo y la terapia psicoanalítica funcionan igual, pero nos movemos a la actualidad y tenemos cientos de terapias registradas. Sí. O sea, creo que hasta llegan a los 1000. O sea. Hubo los años que vinieron, ¿no? Como del 50 hasta toda la segunda mitad del siglo pasado y los 20 años que llevamos empezaron a emerger diferentes corrientes o diferentes grupos técnicos, porque creo que no todo lo podemos llamar corriente, ¿no? Pero empezaron a surgir diferentes agrupaciones de técnicas psicoterapéuticas, ¿no? O de pensamientos de fondo o conceptos teóricos básicos diferentes a los que estaban agrupados en el conductismo y el psicoanálisis. Dentro de ellos, cuando empezamos a convivir con las computadoras, empieza la terapia cognitiva y por otro lado, que no tenía nada que ver con la terapia con la teoría cognitiva, empezó la terapia cognitiva. ¿Con la teoría del procesamiento? La teoría del procesamiento y la teoría cibernética. Que es esta idea que nuestro cerebro funciona como una computadora, lo cual, híjole, yo ahí tengo también muchos temas. Creo que ayuda para explicar algunas cosas. Ayuda muchísimo. Pero genera muchas confusiones. Sí, creo. Importantes confusiones. Pero creo que el concepto básico de que procesamos información es recuperable y es innegable. Sí, procesamos información. Okay. Pero entonces, bueno. Si tú lo dices, ¿no? Es que siempre, ¿no? Operacionalizar, definir bien a qué le llamamos procesar, cómo ocurre y qué está pasando ahí. Pero sí, concuerdo, a nivel así como
somero. Para no entrar en Honduras, de nuevo Concuerdo. no nos referimos a el país Honduras, sino a Honduras en el tema. Pero entonces, en los años 30, Rosenzweig dijo, para mí que psicoanálisis y conductismo en psicoterapia es lo mismo. Pero solo se quedó ahí en un enunciado y realmente el mundo no le había hecho mucho caso. Pasan 40 y tantos años, y por ahí de 1970, Luborsky y otros, ¿no? Retomaron esa premisa porque publicaron un metaanálisis. Hubo como que varias investigaciones. Una fue la de Luborsky, otra fue la de Liz Mead y Glass. A ver, pequeño, metaanálisis, para los que no son investigadores o psicólogos, vamos a tomar un montón de estudios que se han hecho sobre un tema, vamos a ver qué tan bien hechos están esos estudios, nos quedamos con los mejores y comparamos resultados para sacar un resultado global, ¿no? Y el metaanálisis es dentro de, que es como una pirámide, ¿no? Es como la joya de la corona en cuanto a evidencia científica se refiere. Sí, porque parte del supuesto de que no es solo una investigación, sino que es el contraste de los resultados de muchas investigaciones y que eso nos podría aproximar más a un conocimiento sistemáticamente generado. Entonces, empiezan las publicaciones, ¿no? Como la de Liz Mead y Glass, la de Luborsky, que dicen, oigan, lo que decía Rosenzweig hace 40 años hace mucho sentido, y más en este mundo que ahora está más poblado de más corrientes, más terapias. Ya había terapia cognitivo-conductual y estaba haciendo un boom porque estaba funcionando. Entonces dicen, veamos si sí o si no, y toman estos metaanálisis y llegan a la misma conclusión que había propuesto Rosenzweig, que todas las terapias eran efectivas. Ahora, todavía no quiero fijar una postura, pero eso fue lo que ellos dijeron, y después, los siguientes 30, 40 años después de eso, ha habido varias investigaciones que refuerzan lo que dijo Luborsky, lo que dijo Rosenzweig, lo que dijo Liz Mead. Wampo en los 90, ¿no? Se dedicó muchísimo a profundizar en estas investigaciones. Y hacía creo que cada como 6 o 7 años se volvía a aventar otra revisión. Es como cada que hay elecciones prácticamente, ¿no? Cada que hay un mundial vamos a comprobar el veredicto. Y entonces se formaron estos dos grandes bandos, ¿no? Como en Civil War en el universo Marvel, ¿no? Estaban los pro veredicto Dodo y estaban los anti veredicto Dodo. Y eso se ha conocido en la historia de la psicología como los Dodo madrazos, ¿no? Entonces, tenemos dos grupos. Los que piensan que todas las terapias funcionan con la misma efectividad. Nótese que ya hoy no son 3, ya hoy tenemos cientos de terapias diferentes, ¿no? Que van desde las famosas, ¿no? Psicoanálisis, cognitivo-conductual, contextuales quizás no son tan famosas, pero pues ahí andan. Dentro del grupo de las terapias de conducta. Y luego tienes todas las que son centradas en los problemas, centradas en las soluciones, que la equinoterapia, que la delfinoterapia, que la arteterapia, que la de no sé qué otras cosas, Gestalt, humanista, que movimiento de ojo, bueno, movimiento rápido, ¿qué es? EMDR, terapia de movimiento rápido ocular. Sí, mover los ojos muy rápido mientras te exponemos, ¿no? Terapia de exposición prolongada, de publicamos en el episodio de terapias que hacen daño toda la lista de pseudoterapias, ¿no? Sí. De lo que acabamos de mencionar, algunas son pseudoterapias, pero otras son terapias validadas con mediana pero es que ahí está evidencia. No todas funcionan igual. Que bueno, también habría a lo mejor que distinguir ahí entre terapia y técnica, pero no me quiero meter ahí porque me confundo mucho. De acuerdo, pero entonces, en resumen, ya hablamos de lo que pasó en los años 30, lo que pasó en los años 70, lo que vino en los 40 años hacia adelante, de gente intentando comprobar o tirar al diablo el veredicto Dodo. El veredicto Dodo, de nuevo, es la creencia de que todas las terapias pueden ser efectivas y que todas son efectivas dentro de cierto contexto. Ok. Ahora, ¿cuál es tu postura al respecto, Javi? No, totalmente en contra. Ya, por favor, matemos a ese pájaro tarado que nos trajo tantos problemas. Es que no, o sea, yo estoy muy, muy firme en que definitivamente no todas las terapias funcionan, pero también me gusta a lo mejor matizar, no todas funcionan para lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor habrá unas terapias, y de hecho, pues, la investigación eso te dice, que dependiendo del cuadro, dependiendo, no quiero decir el trastorno ni la enfermedad, pero dependiendo de los síntomas que tengas, el cuadro sintomático, habrá diferentes terapias que funcionen más o menos para eso. Por ejemplo, para la depresión, activación conductual. Y ya, o sea, es maravillosa la activación conductual y tiene muy buena evidencia. Contrario a otras terapias, hay terapias que simplemente no funcionan para la depresión.
Pero, desde mi humilde opinión. Que a ver, aquí no vinimos solo a opinar, ¿no? Claro. Particularmente en este episodio queremos atascar de referencias el YouTube y Facebook. O sea, ¿qué puedes tomar tú como evidencia, Javi, para decir eso? Porque tú ahorita dices, no todas las terapias funcionan, pero hay un chorro de gente que se ha dedicado a hacer investigación y a comprobar que sí funcionan. Y después hay gente que dice, no funcionan. Pues es que no toda la investigación es igual de buena. Ok. Yo me iría por ahí. Ok. Pero entonces, aquí no quiero ponerme confrontativo, pero lo que estás diciendo, Javi, es la investigación buena o la que vale la pena es la que tira al diablo el efecto dodo o el veredicto dodo. Yo me inclinaría a pensar que sí. Ok, ¿por qué? Y justo, espérate. Dime por qué, maldita sea. Sí, y justo sé que posiblemente hay un sesgo ahí, pero ya aquí creo que entra más. Yo quiero resaltar que nuestra formación, al menos mi formación en la universidad, en cuanto a investigación se refiere, fue mínima. Es decir, tengo nociones de qué es el valor P, tengo nociones de qué es una chi cuadrada, nociones de qué era el alfa de Cronbach. Me acuerdo que lo estudié para un examen en el cual me dijeron que yo era sobresaliente en esa área, pero no tengo ni idea de cómo se aplican estos conceptos, de cómo hacer investigación seria, ¿no? Entonces sí tendrá que venir alguien a explicarme cómo reconocer una buena investigación de una mala. Ok. Pero por lo pronto, pues la lógica me lleva a pensar que no puede haber dos tratamientos que parten de premisas filosóficas contrarias y llegar a un punto de encuentro en el que ambos funcionen. O sea, para mí eso no puede ser, no puede ocurrir, pero desde una postura filosófica. Porque en investigación, o sea, mi herramienta para poder discernir un poquito es la filosofía de la ciencia. Y tampoco es que sea muy ducho en el tema, ¿no? Digo, es poco lo que manejo de filosofía de la ciencia, pero creo que me da una cierta visión. Entonces, ¿cómo me explicas que dos cosas puedan funcionar con principios tan contrarios y llegar al mismo lugar? O sea, no. Para mí eso no tiene sentido y tiene que haber ahí algún error. Ok. Que aquí creo que hay que hacer una puntualización. Una investigación no es buena o mala dependiendo de sus resultados, sino dependiendo del método y cómo fue diseñada, ¿no? Y del análisis de esos resultados. Es decir, la actitud científica y la actitud de generación de conocimiento tiene que estar siempre abierta a que los resultados de tu investigación van a tirar al diablo tu hipótesis. Ajá. ¿No? Y eso es perfectamente posible. Una investigación no es buena o mala dependiendo de su resultado, es buena o mala dependiendo del análisis de los resultados, pero sobre todo del método que fue empleado para generar el conocimiento. Entonces, puede haber buena investigación que esté a favor de tu punto y puede haber buena investigación que esté en contra de tu punto, ¿no? Y lo que tú lo que tú planteas ahorita, Javi, de cómo pueden dos terapias que parten de creencias básicas diferentes llegar al mismo resultado, probablemente es porque ambas creencias, o al menos una de ellas, es falsa, pero los métodos empleados son efectivos. Lo platicábamos la sesión pasada con la terapia de movimiento ocular rápido. La premisa de que estás accediendo a zonas cerebrales y que el movimiento de los ojos es lo que te está aliviando es falsa, ¿no? Pero al momento en el que te están exponiendo, mientras te están haciendo mover los ojos al estímulo que quieres recondicionar o desensibilizar, etc., esa exposición es la que genera el cambio. La premisa básica del movimiento rápido de ojos es completamente diferente a la habituación básica o a la teoría de exposición, a la terapia de exposición. Sin embargo, ambas funcionan porque ambas tienen el factor común de la exposición. Lo dijo. ¿Qué son los factores comunes? Y aquí es por lo que yo, primero quiero fijar mi postura, aquí es por lo que yo no estoy a favor del efecto dodo, no creo que sea cierto, pero no me lo voy a guardar, no creo que sea cierto, pero creo que fue un punto importantísimo en el desarrollo de la psicoterapia como ciencia. Bien. ¿Por qué? A ver, la evidencia se cae de madura, realmente... Se cae de buena. Se cae de buena, ¿no? Igual que la manzana de Erasmo Catarino. ¿Te acuerdas de Erasmo Catarino, que fue ganador de la academia? No. ¿No? Bueno, pobre de ti.
Él y Toñita los mejores talentos. Creo que ella sí la recuerdo. ¿Sí? A Toñita. Creo que sí. Que hace poquito hubo todo un asunto con Toñita porque había una página de fans de Toñita, ajá, pero que no le pertenecía a ella. Entonces Toñita salió de la nada a reclamar su página de fans y ya, creo que ya la ganó, ya se la dieron. Okay. Pero bueno, a lo que voy es, uno se puede poner en tela de juicio durísimo todas las investigaciones a favor del efecto Dodo. De hecho, hay investigaciones del meta-análisis que se hizo en el efecto Dodo y te das cuenta de que realmente lo que se tomó tanto para las conclusiones de Luborsky como las de Liz-Midi-Class no necesariamente tenían los mismos métodos de ejecución. Y también se hipotetiza sobre el sesgo de los investigadores, así como del mismo Wampold, de los investigadores para corroborar que sí existía el veredicto Dodo. Entonces, desde ahí ya podemos poner en tela de juicio lo que está diciendo, porque el método que se utilizó durante esos metaanálisis no necesariamente fue el mejor. Y uno de ellos, no recuerdo, pero lo vamos a poner aquí, creo que es la de Liz-Midi-Glass. De hecho, los resultados que reportan es que la terapia cognitivo-conductual tenía un efecto, creo que era de 0.900, mientras que el psicoanálisis de 0.600. Pero como ambos... Entre más grande, más, ¿cómo se llama? Más efectiva. Exactamente. Más poder. El efecto... El tamaño del efecto se mide entre 0 y 1. Dependiendo, hay muchas variantes de cómo llegas a esa medida, pero se mide entre 0 y 1. 1 significa que es una chingonería infalible, 0 significa que no sirve de nada, y arriba de 0.500 es cuando ya empezamos a poder decir que tiene efecto, ¿no? Que surge un efecto. Entonces, creo que la terapia cognitivo-conductual tenía algo así como 900, 800 y psicoanálisis traía 600. Entonces, claramente, desde lo que estos güeyes están utilizando para decir no hay diferencia, ya hay diferencia, güey. Ven los resultados, léelos, ¿no? Fue una mala interpretación de resultados. Entonces, por eso y más cosas, no creo que el efecto Dodo, o más bien tengo la convicción de que el efecto Dodo no es cierto. Okay. Sin embargo, lo que sucedió en los años 70 y 80 de todos decir, hey, hay más cosas que la técnica que se emplea, ¿no? Y se desarrolló entonces la teoría de los factores comunes de psicoterapia, donde nos dimos cuenta, creo que es Wampold, si no me equivoco, Wampold y otras personas, llegan a la conclusión de que hasta un 40% de la varianza de cambio de un proceso terapéutico viene por la relación terapéutica. Y entonces se desarrolló todo ese cúmulo de conocimientos de decir, a ver, lo que importa es que el terapeuta haga A, B, C y D, ¿no? En resumen, que sea empático, que busque generar el cambio, que hable con un lenguaje que pueda entender el consultante. Lo importante en el consultante es que tenga realmente una voluntad de cambio, que esté dispuesto a adherirse al proceso, que se tenga una franqueza. Lo que es importante en esta relación es que haya una alianza terapéutica que busque el cambio de los dos. Lo que es importante en torno a las técnicas es que se adhieran a un cúmulo de conocimientos y que se tengan técnicas precisas, y todo eso fue lo que se encontró como los factores comunes, que si tú cumples con eso ya estás prácticamente del otro lado para producir cambio. Entonces ese creo que es un aporte importantísimo. La psicoterapia no es nada más la técnica que ejecutas, eso es lo que realmente lo convierte en psicoterapia, pero todo lo que está alrededor también es terapéutico, y esa me pareció una aportación importantísima. Y por eso es que le tengo, no quiero decir cariño, pero reconozco la importancia del veredicto Dodo en la historia del desarrollo psicoterapéutico. A ver, es que aquí no sé cómo explicarlo. Estoy de acuerdo en que es muy importante la relación terapéutica, ¿no? Y tiene que ver con esta empatía, con que te escuchen. O sea, en cualquier terapia, idealmente tú vas a ir con una persona que te escuche, que valide lo que sientes, lo que piensas, que te genere esta confianza, que te permite expresar cosas que en otros contextos no expresas. Y eso ya es un avance. Pero creo que está este problema de creer que eso es hacer terapia. Porque entonces cualquier persona que te escuche, es decir, cualquier amigo, ya se volvió terapeuta. Cualquier cantinero es un terapeuta. Exactamente. Y no, para mí, bueno, no para mí, no, pero desde la terapia de conducta con la que yo pretendo trabajar y en la que me estoy formando, te dice, a ver, pero es que ¿qué es ser empático? ¿Cómo logras eso? Porque no es nada más que yo llegue y te sonría y todo, ¿no? Es saber que tú tengas una formación teórica de qué es lo que mi consultante va a percibir como empático de mí. ¿Cómo puedo yo moldear mi propio comportamiento para generar esta relación? Porque, o sea, es decir, creo que puedes caer en el problema de decirle a cualquier persona que estudia psicología, pues tú sé empático y ya con eso.
Tú escucha activamente y ya con eso. Y entonces tienes a estudiantes de psicología que lo único que hacen en sus entrevistas es... Pero dialécticamente tomemos esto. Estaban los humanistas, güey. Y los humanistas, ¿no? Carl Rogers, por ejemplo. Que Carl Rogers no es el de las hamburguesas, es Carl Jr. Este es Carl Rogers. Que, a ver, güey. Era gente que, siendo muy empática, en algunos casos lograba cambio. Entonces, la teoría de los factores comunes, creo que lo que nos ayuda es que esto que tú estás diciendo lo estamos platicando hoy porque sucedió la teoría de los factores comunes, porque sucedió el veredicto Dodo. Hubo alguien que dijo, hey, miren ese cabrón que solamente siendo empático y sentándose a llorar con sus pacientes, a algunos les ha cambiado la vida. Y entonces dijeron, ok, ¿qué es lo que funciona de lo que hace este güey? ¿Qué es en general lo que funciona del abordaje humanista como la relación terapéutica? Y eso decidimos integrarlo a otras corrientes con técnicas con mucho mayor evidencia. Y entonces ya no era solamente el ser un terapeuta empático o el tener las técnicas, sino que nos dimos cuenta de que una potenciaba a la otra. Y esto elevó mucho el nivel de la conversación y el nivel de la discusión. Pero lo dices tú, se potencia una a la otra. ¿Qué pasa cuando tienes a un psicólogo o psicóloga en quien confías, en quien vas a escuchar y estás dispuesto a hacer lo que te diga, y te dice una cosa que no te va a ayudar y que de hecho va a empeorar tu problema? Sí. Y es que ese es mi problema con el Dodo. A lo mejor no la investigación que permitió. Yo respeto mucho a Juan Paul y, o sea, estoy años luz de alcanzar a algo similar a lo que él ha logrado. Pero mi problema es la interpretación que se da, ¿no? Con el, pues ya con que tú seas buena onda y le caigas bien a tu paciente, ya con eso. Y no, sí. Puede ser muy peligroso. Y a ver, lo dijimos en el primer episodio, y en el segundo y en el tercero. La psicoterapia es la ejecución de técnicas que están sustentadas en evidencia que funcionan, y también, creo que dije, y muy fuerte, ¿no? Chillé como rata. Y todas estas claves de factores comunes. Okay. A lo que yo voy, a lo que da mi punto es, el Dodo nos ayudó a agregarle a las técnicas los factores comunes. Si no, muy probablemente no lo habríamos adoptado. Posiblemente sí. Y a ver, el ego del conductismo estaba tan duro que no iba a suceder la validación de lo que estaban haciendo los humanistas abrazándose si no venía una crítica tan fuerte como decir, para mí que conductismo y psicoanálisis es lo mismo. Si no llegábamos a ese nivel de cuestionamiento político, difícilmente se iba a reconocer cosas que estaban haciendo bien en otros lados. Es que justo, históricamente me parece excelente. ¿Qué sigue? Porque no nos podemos quedar ahí, y ya lo mencionas tú, en el conductismo se integraron muchos aspectos del humanismo, se integraron muchos aspectos de la filosofía, y lo platicábamos, en las contextuales es eso, es la integración de toda la parte espiritual, budista, zen, mindfulness, meditación, se integraron muchas cosas. Que no es eso lo que la hace, no es eso por lo que me gusta. Pero sí hubo una evolución, y qué padre. ¿Y ahora qué sigue? Aquí creo que también me gustaría hacer la diferenciación entre dos términos muy importantes. Uno es el eclecticismo y el otro es el integracionismo. Yo también te quería preguntar porque yo luego me confundo. Hay otro que es el sincretismo. Sí. Y yo ahí tú le sabrás más que yo. Que, a ver, el eclecticismo es... Tienes algo colgando en tu boca. Es como un hilito. ¿Un hilo? Sí, ya. ¿Es esto un bigote? ¿Eso fue? Esto no lo vamos a cortar, esto se va a quedar. Sí. Todavía sí lo logramos. A ver, el eclecticismo, que es simplemente ir subiendo técnicas sin una teoría que las una. Es decir, yo puedo estar un lunes y hago desensibilización sistemática, pero el martes, porque hizo calor, me dieron ganas de hacer interpretación de los sueños, ¿no? Que uno es una técnica meramente conductista y otra es una técnica meramente psicoanalista. Y mañana tengo una silla, pues hagamos silla vacía. Así es, ¿no? Entonces, el eclecticismo básicamente es eso, combinar técnicas conforme se nos va hinchando. El integracionismo, y eso lo... Si vas con un psicoterapeuta gestalt, justamente esto es lo que hace. Así es. Mezclar chile, mole y pozole. Así es. El integracionismo parte de que técnicas que surgieron en diferentes corrientes terapéuticas pueden convivir siempre y cuando haya un cúmulo de conocimientos que explique por qué funcionan cada uno y que sea un modelo teórico que sea la base de la aplicación de esa técnica. En pocas palabras, podríamos decir que
tienes, digamos que una horizontal que explica por qué funcionaría una silla vacía o por qué no funcionaría una silla vacía y en qué procesos sí funcionaría y cuáles no. En qué momentos sí funcionaría o no funcionaría una interpretación de sueños o una libre asociación y en qué momentos funcionaría o no funcionaría una desensibilización sistemática. Ahora, ¿cuál es el problema? Es una palabra difícil. ¿Cuál es el problema con esto? Que inclusive en el integracionismo, cuando creamos estos modelos metateóricos que intentan ser como la base sobre la cual vamos construyendo el conocimiento y le vamos subiendo las técnicas, estos modelos, aunque sean integracionistas, no necesariamente son científicos. Y creo que esa es una brecha importante. ¿Qué es lo que veo yo como la tendencia hacia los próximos años? Creo que tenemos que tender a integrar con un conocimiento, pero meramente científico. Es decir, el conocimiento integrador ya no tiene que ser una teoría que a un cabrón se le ocurrió cuando estaba haciendo silla vacía. El conocimiento integrador tiene que ser la psicología como ciencia. Y a partir de la evidencia de la funcionalidad de cada una de las técnicas y los resultados que dan, y a partir de ahí explicar desde lo que sabemos de procesos básicos y de procesamiento de información psicológicamente y científicamente comprobado, y entonces nos movemos hacia el integracionismo. Ahora, da la casualidad de que el conductismo es quien ha tenido históricamente el abordaje mucho más científico, por lo tanto, las premisas del conductismo son mucho más apegadas a los que necesitamos desarrollar el método científico. Es que sí, porque Skinner se preocupó por generar una filosofía que fuera esta línea que dirigiera a lo demás. Si no tienes una filosofía acerca de qué es la ciencia, qué es la psicología, qué va a investigar, cómo lo va a investigar, si no tienes esas preguntas bien establecidas y bien claras, no puedes desarrollar una investigación seria. Que es ahí la falla que yo encuentro en muchísimas corrientes y terapias que se inventaron así como así. Que no hay una respuesta o una propuesta para resolver estas preguntas. Que también es interesantísimo porque no hay un conductismo. O sea, hay... me parece que son 14. Sí, como 14 conductismos. ¿no? Y que tienes el metodológico, tienes el teológico, tienes el radical, el interconductismo y varios otros. Los marcos relacionales. ¿No? Hull era un... así... Sí, cuando se enojaba se ponía verde, ¿no? Tipo, ¿no? Ese es otro. Hull. Ya. Pero es muy padre porque mucha gente piensa que el conductismo es una corriente, que no es una corriente, es una filosofía. ¿De qué? De cómo vamos a hacer ciencia, cómo vamos a hacer psicología, que se plantea primero en preguntar y proponer una respuesta a ¿qué es una ciencia? ¿La psicología es una ciencia? Sí, ok. Si sí es una ciencia, ¿cómo debe ser una ciencia psicológica? ¿Qué debe estudiar? ¿Qué sí existe? ¿Qué no existe que pueda estudiar? ¿Cuál es su objeto de estudio? Eso es lo que le ha dado, a mi parecer, que insisto, lo menciono por es casi una automatización, ¿no? Pero no es tanto mi parecer, es una discusión que se ha tenido ya desde hace muchos años, es un debate serio, pero es un planteamiento filosófico que nos da una propuesta que se puede llevar a experimentar en un laboratorio con animales y luego experimentarlo en un laboratorio, ya en un laboratorio, pero luego llevarlo a la práctica diaria con las personas y probarlo y comprobarlo, y ya que lo tienes resulta que sí funciona, no solo con animales en un laboratorio, sino con personas fuera de. Entonces tienes todo un desarrollo científico genial que no conozco otra escuela en la psicología que lo tenga. Y que puede ser a lo mejor no, creo que sí hay. Psicología social, por ejemplo, tuvo bases experimentales muy fuertes y que nos llevaron a conocimientos muy padres. Véase Mustafa Sherif, véase Solomon Asch, véase hay un chorro de temas incluso todo lo que es la neurociencia cognitiva, que también son unas aproximaciones interesantísimas que no podemos dejar así de lado. Ahora, ¿hacia dónde debemos de empezar a voltear? Uno, no hemos sido capaces de tirar del todo el efecto Dodo o el veredicto Dodo. ¿Por qué no? Creo que es por las fallas, y creo que aquí coincides tú, con las fallas que tenemos en el método de generación de conocimiento y la replicabilidad de nuestras investigaciones. Sí. Para los que no lo sepan, en psicología hay una llamada crisis de replicabilidad. Esto significa que lo que se ha descubierto en algunas investigaciones no se ha podido repetir. Sí, o sea, yo descubro que cuando hago tal cosa ocurre un efecto. Va, padrísimo.
Lo que nos dice la ciencia es, vamos a llevar esto a otro país, en otra época, con otra población, pero si yo sigo el mismo procedimiento, me debe dar los mismos resultados, y no ocurre. Y no sucede. Tenemos una crisis porque muchos descubrimientos no se han podido replicar, no se repite el resultado. Porque hay un concepto en la investigación que se llaman variables extrañas. Es decir, son variables que tú originalmente no contemplabas o no definiste dentro de tu investigación, pero que jugaron para que el resultado sucediera. Entonces, son tantas las variables extrañas que en muchas investigaciones invaden, sea de psicología en general o de psicoterapia aplicada, que afectan el resultado y que no son replicables ni fueron controladas en una primera investigación y no lo van a hacer en una segunda, ni en una tercera, ni en una cuarta. Por lo tanto, esto afecta el resultado, ¿no? Y la inclusión de esas variables extrañas es muy difícil porque tendríamos que llegar a un nivel de control cañón. Es decir, podríamos intentarnos preguntar ahorita, a ver, ¿la silla vacía funciona en gente deprimida después de haber tenido una pérdida de un familiar en primer grado? ¿Sí o no? A ver, vamos a intentarlo. Pero podría haber una variable extraña tan tonta que no consideramos como si tenía gastritis o si había desayunado o no el paciente para determinar la respuesta emocional. Que eso nos jugó en la construcción del resultado y no nos dimos cuenta sino hasta que lo intentamos replicar y no nos volvió a dar el resultado. Entonces, son muchas las variables las que juegan. Lo que creo que necesitamos es, uno, empezar a fortalecer y a reforzar los métodos. Esa es una de las misiones de este podcast. El posicionar a la psicología como conocimiento científico, no como algo en lo que tienes que creer o no creer. Claro. Queremos acercarnos lo más que podamos al conocimiento científico y al conocimiento objetivo replicable. Por lo tanto, tenemos que tratar a la psicología como un cúmulo de conocimientos así. Y además como un cúmulo de conocimientos que se comunican con otras ramas de la ciencia. Ya lo habíamos explicado el capítulo pasado, pero imagínate una formación de psicología. La gente va a psicología pensando que no va a haber matemáticas. Y tristemente es cierto, es muy poco lo que vemos de matemáticas. O sea, mucha gente truena en la carrera en la materia de estadística. Y se atoran ahí en estadística y ni siquiera es algo que digas, ¿qué matemáticas? ¿Qué estadística? Tan complejas, ¿eh? Sí. No, o sea, te enseñan lo básico, insisto, o sea, medio ahí te explican, esta es una chi cuadrada. Órale, qué padre, ¿no? Estudia, ¿para qué sirve? ¿Para el examen? Sí, y ahí se quedó. Aprendes a abrir el minitab. No. Yo espero que algún día lleguemos a una psicología donde no sea sinónimo de, voy a agarrar psicología porque ahí casi no se ven mates, que sea voy a agarrar psicología porque voy a tener un conocimiento matemático complejo y preciso. Porque justamente buena investigación parte de modelos matemáticos que ya estableces tú y que luego los vas a intentar comprobar. No es, a ver qué me sale en el estudio, esto salió, bueno, pues entonces significa, no, o sea, no puedes, o sí se puede, pero no es lo mejor que tú generes una explicación de tus resultados después de hacer tu experimento. Lo mejor es que tú tengas un conocimiento, una serie de premisas lógicas que se sostengan y que tú digas, ok, si todo esto es cierto, entonces si yo hago este experimento va a pasar esto. Ese es el potencial predictivo. Y entonces yo hago mi experimento ajustando estas premisas lógicas, lo corro y vamos a ver si en efecto se cumple lo que yo decía. Y no siempre nos van a dar los resultados consistentes. Y esto es algo que creo que hay que subrayar. La ciencia no siempre va a ser exacta, ni siempre va a estar conforme. Escuchaba una plática que compartiste de un divulgador en la semana, ¿no? ¿Cómo se llama? De Jesús Ramírez. Jesús Ramírez. Y él ponía el ejemplo. Si les interesa, sigan su blog, La Rata y el Perro, muy recomendable. Y sí, la verdad es que es muy, muy buen contenido. Y él ponía el ejemplo de, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. La biología, por ejemplo, tiene diferencias conceptuales internas, como que es una especie, y todavía no ha logrado ponerse de acuerdo en ello. Sí. Lo que debe de volvernos serios como ciencia no es estar de acuerdo en todo, que es hacia donde tendemos y hacia donde la investigación debería de forzar, poder de ir descartando los conocimientos que no se sostienen por sí mismos. Pero debemos de tener métodos estrictos, homologados, que nos permitan acercarnos a ese conocimiento. Debemos tener esta actitud de generación de conocimiento y de comprobación aplicable. Y sobre todo debemos de empezar a homologar un poquito el lenguaje para que podamos empezar a hablar entre nosotros. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero la discusión o tener esas discusiones es lo que es hacer ciencia al final de cuentas, con métodos establecidos. Y me encanta lo que dices porque también de la última referencia que colgué en la semana,
hablan de que es importante que hagamos público la forma en que estamos investigando, que hagamos público cómo se obtuvieron los datos, que hagamos público cómo los estamos analizando, para que las personas alrededor, la revisión por pares, pueda ser real. No nada más decir, sí, yo conseguí estos resultados, pero ahí te los pongo y quién sabe, ¿no? ¿Cómo los obtuvieron? Es importante que haya esta apertura. Y también un problema, un problema que toca esto es la presión por publicar, ¿no? Porque muchos investigadores, pues, reciben su capacidad su poder adquisitivo está basado en el número de publicaciones que hacen. Entonces, si yo quiero comer y ganar dinero, pues tengo que publicar y publicar y publicar y publicar. ¿Esa presión a qué te lleva? A que no necesariamente publiques con el mejor estándar de calidad, ¿no? Y aunado a esto, socialmente quien hace investigación y quien hace ciencia es un nicho de gente privilegiada chiquitito, ¿no? Sí. La gente que realmente puede vivir de hacer investigación y que por lo tanto puede hacer investigación dedicándole todo lo que se le tiene que dedicar, son muy poquitos y cada vez se recortan más los presupuestos. Y nos lo decía Nasne cuando vino, hace falta que se diversifique la gente que hace ciencia, o sea, que podamos tener estos métodos homologados, pero que los repitan personas de diferentes contextos, no nada más gente como tú o como yo, hombres blancos de clase media alta, ¿no? O sea, porque así se pierde muchísimo conocimiento y muchísima capacidad de generar cosas que ayuden a cambiar vidas. Sí, pero retomando el punto, entonces, ¿hacia dónde deberíamos de movernos? Uno, creo que es continuar con la divulgación científica. De nuevo, ese es parte del objetivo de este podcast. Que lo que nosotros podamos leer en estos libros o los artículos que posteamos, poderlo compartir de forma desenfadada, ¿no? En un entendimiento de que puede ser algo medianamente divertido o cagado. Y además, no solamente es la opinión que nosotros tenemos, sino que es la intención de colgar nuestras referencias. Sí. Que si quieren profundizar más en el conocimiento, que lean y que ustedes generen una opinión propia. Como decían, ¿no? Incluso en la charla que te mandé de Jesús, ¿no? Que hay jiribilla, ¿no? Ahí en hacerlo divertido, en hacerlo ameno, porque se genera justamente este apareamiento entre escuchar el podcast, pasarla bien y igual me da curiosidad y leo un poquito de metodología, igual y un poquito de filosofía de la ciencia, igual y me entero quién era Lakatos o quién era Bunch o Bunche o como Lakatos es como nombre de Pokémon, ¿no? Es como una tercera evolución de un Pokémon, Lakatos. Y era una tercera evolución. O sea, definitivamente Lakatos. Así como Cantor, ¿no? Mi respeto, Cantor tiene nombre de Sith, ¿no? Darth Cantor es probablemente sería el mejor nombre de un Lord Sith en la historia. Sí, posiblemente lo sería. ¿No? Entonces la idea es esto, que intentemos hacerlo ameno, pero con toda la seriedad que amerita, porque sí necesitamos una psicología que madure. Y si yo tuviera que nombrar como si fuera una serie, ¿no? ¿Cómo se va a llamar la siguiente temporada de la serie de la psicología? Yo le llamaría La muerte del escuelismo. Es decir, hemos dedicado 100 años a darnos en la madre por razones políticas y económicas, ¿no? Porque un psicoanálisis se niega a morir, porque un conductismo se niega a validar premisas que no nacieron dentro del conductismo, porque un cognitivo conductual dijo todos son idiotas, yo caí parado y nací de pie y todo soy maravilloso. Debemos de renunciar un tanto a ese ego, tomar esta actitud científica y empezar a cuestionarnos técnicas por técnicas y conocimientos por conocimientos, no escuelas enteras. Es decir, debemos de tener la madurez para agarrar premisas que vengan del psicoanálisis como un mecanismo de defensa. ¿Puede un mecanismo de defensa ser una premisa válida que pueda sustentarse mediante conocimiento científico? No sé, vamos a investigarlo. Tenemos que poder agarrar... Que de hecho Skinner en las primeras páginas sobre el conductismo te explica qué son los mecanismos de defensa desde la perspectiva conductual. Y ese lenguaje... Tiene mucho sentido. Ese lenguaje común es lo que es psicología. Uh-huh. El lenguaje privado de cada una de las corrientes no es la psicología. La psicología es el lenguaje común al unir estos polos y descartar todo lo que se tenga que descartar. ¿En qué casos y en qué situaciones funciona hacer una silla vacía gestáltica? Porque hay gente en la historia a la que le ha funcionado. ¿Es la mejor opción? Seguro no. ¿Funciona siempre? Seguro no. Pero ¿por qué hay casos particulares en los que funciona? Ok, estudiemos esa técnica, estudiemos esos casos y entendamos qué sí, qué no y cuándo funciona y qué proceso se elicita la ejecución de una silla vacía. Pero tenemos que empezar a matar las escuelas. Sí. Tenemos que empezar a matar el conductismo, tenemos que empezar a matar el psicoanálisis, tenemos que empezar a matar todo y quedarnos con una psicología integradora que bajo la luz del mismo método científico ponga a prueba todas las premisas. Spoiler alert, lo que más va a sobrevivir son las técnicas desarrolladas por el conductismo, porque históricamente son las que más han estado sometidas bajo esta luz.
Porque quizás históricamente es a quien más le ha preocupado, pues justamente no defender una escuela, sino defender una filosofía, un método experimental y una obtención de conocimientos translacionales. Y que el integracionismo bien hecho funciona de maravilla, ya tenemos evidencia de eso. ¿En qué momento el mindfulness y técnicas de meditación se volvieron un gold estándar de la psicoterapia occidental? ¿Por qué? O sea, esas vienen de otro lado del mundo. Porque tomamos solamente la técnica, porque nos dedicamos a estudiar el proceso que ejecuta y elicita la técnica. Y nos dimos cuenta de que funcionaba. Y nos dimos cuenta de que tenía una correlación de funcionamiento altísima para la reducción de ansiedad y para que la gente pudiera centrarse en vivir lo que estaba viviendo sin preocuparse por lo que estaba pasando en el futuro. Ese nivel de investigación así de granular y de segmentar técnica por técnica es lo que nos ha permitido incrementar, sobre todo en las contextuales, el inventario de las cosas que podemos ejecutar y el efecto que podemos provocar desde ellas. E igual desde esa postura integradora, pues también lo que hizo Hayes, ¿no? De tomar todas estas ideas acerca del futuro, de quién soy yo como persona, estos temas existenciales, los valores, y aterrizarlos en una teoría del lenguaje, la teoría de los marcos relacionales, que también tiene una investigación interesantísima. Estaría padrísimo tener a alguien aquí experto en teoría de marcos relacionales. Tengo en la mente. ¿Sí? a una persona que estaría padrísimo si nos quisiera hacer el honorazo de presentarse, ¿no? Pero es esto: traducir en términos que puedan ser estudiados y verificados y falseados y replicados para que los podamos integrar a esta ciencia que es la psicología, o que pretende ser la psicología, ¿no? Así es. Y creo que hacia allá es hacia donde nos debemos de mover. En resumen, vamos a buscar matar las escuelas. Al maldito dodo, para que haya una verdadera psicología integradora. Sí. ¿Significa que en la psicología integradora no hay polémicas internas? No significa eso, pero significa que por lo menos todos estamos en el mismo barco remando para que esas polémicas se resuelvan y que nos quedemos con lo que más parezca la verdad. Sí, me agrada. Entonces, ¿ya debatimos? Cada quien puso su postura. Poco, sí. Javi se cagó en el efecto dodo. Yo me cago en lo que es actualmente el efecto dodo, pero reconozco la valía histórica que tiene. Y yo también. Es que al final es no, eso, él no, yo estoy bien, él no. Al final los dos estamos de acuerdo en que... Qué aburrido, pensé que nos íbamos a agarrar a madrazos, maldita sea. No, creo que somos personas sensatas y aunque estuviéramos totalmente en contra, no nos habríamos agarrado. Sí, no. Creo que somos el tipo de personas ni que fuéramos el DF. Creo que... Bueno, la CDMX. Que está interesante las preguntas que pueden salir de esa división. Para poner en contexto, la semana pasada se llevan a cabo las elecciones para alcaldías de la Ciudad de México. Y se corrió una división en la cual el lado este está gobernado principalmente por Morena y el lado oeste por todos los demás, ¿no? Entonces salieron luego los memes de los pobres contra los ricos, un discurso de odio y de segmentación que no hay que compartir, que yo recomendaría no compartir, porque lo único que va a hacer es generar clases y divisiones que no nos sirven de nada y un separatismo que no nos sirve de nada. Creo que más bien vale la pena preguntarnos ¿por qué un lado sigue escogiendo a Morena o escogió a Morena más bien y otro no? Sí, pero sin intentar responderlo a priori, sin intentar decir, es que unos no pagan impuestos y otros sí, que son respuestas sumamente reduccionistas. Creo que más bien lo que vale la pena es hacernos la pregunta, ¿por qué ese efecto? Sí. Y dejando de lado la premisa a priori de porque el otro es imbécil, ¿no? Exactamente. No va por ahí. E intentando entender la realidad subjetiva de cada uno de ellos. Sí, porque lo toco porque es un tema que me duele ver un estado, bueno, una Ciudad de México así de dividida. Sí. ¿No? Y que, a ver, tuvimos una gestión de Trump hace unos años basada meramente en el separatismo, ¿no? Muchos de los gobernadores actuales están emitiendo mensajes separatistas, ¿no? De los ricos contra los pobres, los buenos contra los malos, lo cual no va a ayudar de nada. Lo que ayuda es entender las realidades subjetivas de cada una de las personas, entender por qué una persona está motivada a escoger un partido político y otra no. Y ya dijimos que no nos vamos a poner políticos y aquí estamos chingados. No, pero es que hace falta, creo que sí hace falta mencionarlo, y justamente para escuchar al otro también es lo bonito de la atención plena, ¿no? Poner atención plena a lo que el otro está diciendo y escuchar, realmente escuchar, ¿no? Dicen por ahí que si estás pensando en la respuesta que vas a soltar, ya no estás escuchando. El primero en juzgar es el último en comprender, ¿no? Y si nosotros partimos siempre del supuesto de que
como tú elegiste a X o Y partido político, estás estúpido y estás idiota y no entiendes lo que pasa en el mundo, entonces ya vamos perdiendo. Se cierra la puerta a toda posible discusión, a todo posible progreso y a toda posible integración. Y que güey, la absoluta mayoría de las personas, cuando emiten una decisión de un voto, lo único que están buscando es lo mejor para el país y lo mejor para ellos también, pero en medio lo mejor para el país, salvo los pinches influencers del Partido Verde, ¿no? Que se los lleva la chingada, vendiendo ahí sus promociones para un partido que no le ha dado nada bueno a México en la historia, pero la gran mayoría de la gente que en domingo salió a votar pese a pandemia y todo, lo hace porque está buscando lo mejor para el país y lo mejor para ellos también. Yo tengo tatuado así y procuro tenerlo tatuado esta frase que viene de la dialéctica conductual de DBT, que es: todo mundo está haciendo su mejor esfuerzo. Gracias. Siempre, todo el tiempo. Entonces, la persona que votó por Morena está haciendo lo mejor que puede, de verdad que sí. Y la persona que votó por el PAN también. Y que aplica también para lo que acabamos de platicar de las corrientes, ¿no? Es decir, creo yo que la mayoría de los psicoanalistas están intentando hacer lo mejor que pueden y pues ejecutan lo que ejecutan. Me cuesta trabajo pensar que hay un terapeuta así de ojete que diga: yo sé que no existe el Edipo, pero lo voy a utilizar para explicar, ¿no? Me cuesta trabajo, seguro sí hay, pero creo que la gran mayoría no son así. Pero es que es muy rentable. Tristemente rentable. Es muy rentable. Estar 20 años pagándole 2 veces a la semana a un... Sí, pero yo quiero pensar que también se les castiga la demanda, ¿no? Cuando tú eres sumamente efectivo y tienes pacientes que se van y se van y se van y que además se convierten en recomendaciones, te das cuenta de que ser efectivo es la ecuación más rentable. Pero antes de eso, así como entre individuos va a haber diferencias por el partido que escogieron, dentro de los psicólogos y psicoterapeutas va a haber diferencias por el tipo de técnicas y el cúmulo de conocimientos que utilizan para usarse. Lo importante es empezar a reconocer que estamos todos dentro del mismo barco, que estamos remando para que la psicología sea mejor y que tienen que morir pronto estos escuelismos para movernos hacia un conocimiento más científico, más verificable y más replicable. No va a ser perfecto, ¿no? Nunca lo va a ser, pero sí podemos acercarnos hacia allá. La ciencia no es perfecta, pero es perfectible. Exactamente. Eso es lo bonito. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Javi? Pues creo que no. Ya vamos a cortar por la paz. Y pues nada, creo que nos estaremos viendo en un mes, más o menos. Un poquito mes más. Y cacho. Un mes y cacho. Pues hasta aquí la primera temporada. Gracias, Javi, de verdad, gracias. Ha sido una ejercicio que he disfrutado. Sí, ha sido una época divertida, ¿no? Nos ha gustado mucho. Lo he disfrutado un chorro. Gracias, Javi, por escribirme ese miércoles diciéndome que armáramos algo. De verdad que ha sido una temporada muy chida, lo he disfrutado muchísimo y gracias a cada uno de ustedes por cada comentario, por cada like. Hay veces que ni siquiera son comentarios en YouTube, pero me encuentro con amigos o conocidos y ya conocen a Javi y me dicen: oye, en tal episodio no entendí esto. De verdad que esto nació con muchísimo corazón y con muchísimas... Sí, y igual por ahí los 2-3 personas que nos han pedido como más referencias, o sea, eso es lo padre, ¿no? Que decir, a una persona le contagiamos las ganas de ir a investigar un poquito más. Y que no son 3, son bastantes más. ¿Sí? Sí, pero yo no me fijo mucho en los números, pero qué padre que han sido más. Sí. Y pues gracias, ¿no? Quizás nomás ahí no olviden darle al suscribir. Creo que ya es momento como de recordarle a la gente que sí le dé. Tenemos muchos seguidores en Face, está padrísimo. No, jamás pensé que fuéramos a llegar a eso. ¿Son qué? ¿Ya más de 2,000 en Facebook? No, como 1,700, 1,800. ¿no? Casi 2,000 en Facebook, gracias a esas 1,000 y cacho de personas. De verdad, muchas gracias. En YouTube son 100 suscriptores, más o menos. Van creciendo los números, sean los que sean al día de hoy. Sí. Muchas gracias por estar. De verdad que sí. Y bueno, esto fue todo. Por el momento. Un nudo en la garganta, que no me la voz, no encuentro las palabras. Hasta la próxima.